Decíamos hoy que un grupo de diversas organizaciones, organismos de derechos humanos, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, donde describen con detalle lo ocurrido en materia de violación del Estado de Derecho, violación de la división de poderes, el hostigamiento, la persecución, el descrédito que recibieron varios funcionarios, jueces, fiscales, en estos 4 años de macrismo. Es un documento fuerte, decíamos también, porque describen los mecanismos del apriete, pero aparte están enlistados, es decir, enumerados todos los casos, y claro, cuando uno los ve, la cantidad, la calidad de las víctimas, que en realidad es el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Cuando se resquebraja el Estado de Derecho, las víctimas somos todos, somos todas, pero en este caso en particular, el listado de casos, la memoria de esos casos, la historización de esos casos, la contextualización de esos casos, hacen que estemos en presencia de un documento histórico. Como tantos otros producidos por los organismos de derechos humanos en la Argentina, que han dejado registro de las violaciones al Estado de Derecho, de las persecuciones, de todo lo que hemos vivido como argentinas y como argentinos en las últimas décadas, ¿no? Y fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es hoy la misma que hace 4 décadas visitó la Argentina para dejar registro de lo que sucedía bajo la dictadura cívico-militar de Videla y Martínez de Hoz, o de Martínez de Hoz y de Videla, para ser más exacto. Me conmueve el listado, sinceramente. Allí leo lo que sufrió Raúl Zaffaroni, lo que sufrió el juez Daniel Rafecas, el camarista Eduardo Freiler, el juez Sebastián Casanelo, el juez Luis Arias, el juez Arejo Ramos Padilla, el juez Carzoglio, los jueces Enrique Arias Gilbert, Ariel Lijo, Luis Raffagelli, y tengo yo también fresco todavía en la memoria lo sucedido, por supuesto, con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, pero también con el fiscal Federico Delgado, la fiscal Boquín, que investiga a Mauricio Macri por el tema del correo. También lo que sufrieron los abogados que se dedicaron a denunciar esta aterradora serie de hostigamientos, descréditos y amenazas, entre ellos Luis Paz y Elizabeth Gómez Alcorta, que son defensores de Milagro Sala, el abogado Jorge Cholvis, que sufrió un atentado en su casa, Barcesat. La verdad es que uno viene describiendo hace tiempo el deterioro del Estado de Derecho en la Argentina, pero cuando este documento lo historiza, caramba, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Uno se pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? O cómo se permitió que esto llegara a este punto, ¿no? Por supuesto que hubo en su momento quejas, protestas, denuncias, por supuesto que lo hubo. Me pregunto si fueron las suficientes. Probablemente fueron las que había fuerza, energía para realizar. O sea, no las necesarias, sino las que se podían hacer. Pero este documento, que está firmado entre otros por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los Abogados por la Justicia Social, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, la Asociación Justicia Legítima, entre otros, como el Grupo de Trabajo sobre Estudios Críticos del Derecho y la Federación Internacional de Derechos Humanos, viene a dejar testimonio, ¿no? Y ustedes saben que la justicia en la Argentina, después del genocidio, llegó en base a los testimonios. El gran valor individual de muchos de aquellos que habían padecido tormentos, sufrimientos, que eran sobrevivientes del terrorismo de Estado y que pudieron sobreponerse a esos dolores
y testimoniar. Y esto alguna vez me lo contó Miriam Lewin, ¿no? Hace muchos años. Había que generar esos testimonios. Había una decisión personal, humana, política también, de que esos testimonios quedaran asentados. Y muchas veces quedaron asentados en momentos en los que nadie presumía que esos testimonios iban a producir algún efecto. Había que imaginarse cómo era el país, por ejemplo, de 1983 o de 1984, donde todavía el poderío militar era grande y que tantos malos tragos les causó a Raúl Alfonsín en su gobierno, los levantamientos, de las sublevaciones carapintadas, etcétera. Todavía el poder militar era enorme. Imagínense para las víctimas de ese poder militar o de ese poder cívico-militar, sentarse y dar testimonio sobre lo que le había ocurrido, sin saber si aquellos que la estaban escuchando el día de mañana podían darse vuelta, porque al fin y al cabo los militares podían volver al poder. Pero había una vocación por dejar dicho lo que había pasado. Y yo creo que eso ha sido una contribución enorme a la democracia de todas y de todos los argentinos, una contribución enorme al Estado de Derecho, a la democracia, a la justicia. A mí me parece que, así como hay jueces probos, quizá en todo ese proceso lo que mejor funcionó fueron los testimonios de las víctimas. Porque sin esos testimonios, sin lo que generaron esos testimonios también, y sin la fuerza social y política que apuntalaron esos testimonios, probablemente no se hubiese llegado a nada. Y sin embargo, Argentina es reconocida a escala global porque ha podido juzgar esos crímenes horrendos, crímenes de lesa humanidad, como casi en muy pocos países. Y hacerlo con tribunales ordinarios, civiles, sin ningún tipo de legislación específica, sino con las armas del derecho en la mano, con todas las garantías, y que es un hecho distintivo de las instituciones democráticas. Entonces, quiero rescatar nuevamente este documento elaborado, entregado a la Comisión Interamericana en estas últimas horas, y que describe cómo Mauricio Macri pretendió colonizar el Poder Judicial. Hoy hablábamos con José Schulman de la Liga Argentina, nos decía, no olvidemos que por decreto de necesidad de urgencia intentó un asalto a la Corte, nunca visto así, por lo menos desde el retorno de la democracia. Hemos visto cosas, muchísimas. Pero acá un presidente, a través de un decreto de necesidad de urgencia, entidad constitucionalmente siempre criticada, imponiendo nuevos jueces en el máximo tribunal, que después, bueno, se trató de prolijar institucionalmente con el Senado, y finalmente quedaron y son los que hay. Pero el mecanismo que pensó Mauricio Macri, el mecanismo del copamiento, ya de por sí describía cuáles eran sus intenciones y cuáles eran las armas de las que se iba a valer para tratar de perseguir, condicionar, disciplinar al Poder Judicial de la Argentina. Este disciplinamiento, por supuesto que dio resultados. No solamente se removieron jueces para que otros jueces vieran cómo se los podía sacar por el Consejo de la Magistratura, o cómo se los podía atacar desde los distintos medios de comunicación que funcionaron como el ala mediática del oficialismo, organizándole campañas de descrédito, de sus trabajos, de sus fallos, imponiéndole incluso extorsiones públicas. Yo me acuerdo haber visto por la televisión cómo le pedían a los compañeritos del colegio del hijo de Freiler, del camarista Freiler, que le fueran a decir que su papá era un corrupto. No me olvido de eso, no hay que olvidarse de esas cosas. Y no hay que olvidarse de cuál ha sido el rol de esos medios de comunicación y de esos periodistas, y digo periodistas entre comillas, que se prestaron a semejante salvajada. Y estamos citando solamente un caso, yo por eso decía, los nombres son terribles, hay muchísimos casos. Y esto produjo el miedo de otros, que no quisieron verse en la misma situación que Freiler, o en la misma situación que Zaffaroni, o en la misma situación que el juez Arias, o en la misma situación que Carzoglio, o en la misma situación que esos jueces laborales
que un día a Macri se le ocurrió que había que borrar porque habían sacado un fallo que le molestaba o que beneficiaba a los trabajadores de la agencia Telam. Ha sido realmente un intento de colonización que anuló toda independencia y que arbitró la subordinación de un poder fundamental del Estado democrático como la justicia. Algunos por miedo, otros por militancia, algunos por miedo, otros por militancia. Muchos de los jueces que no han sido perseguidos terminaron convalidando este tipo de prácticas. No hay que olvidarse ni de los Bonadío, ni de los Stornelli, no hay que olvidarse de el camarista Irursum, no hay que olvidarse de ellos, porque ellos no solamente convalidaron este tipo de prácticas, sino que en muchos casos fueron protagonistas o partícipes de algo que ayer dijo Alberto Fernández desde España, y lo dijo muy claramente, usaron al Poder Judicial para perseguir a los opositores, a los que no les pueden ganar en elecciones, porque eso hicieron, eso hizo Mauricio Macri, colonización para utilizar el Poder Judicial para dirimir pleitos políticos. Cosas que se deciden en elecciones y no en el despacho de un presidente, en el despacho de un juez, en el despacho de un fiscal. Muy valiente el documento, decía, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y de todos los organismos que se han presentado ante la Comisión Interamericana. Porque esto queda, esto es el testimonio que tarde o temprano va a hacer justicia con todo este proceso. Y que no me hablen del ministerio de esto, de aquello, de la venganza, no. Nadie más vengativo que Mauricio Macri. Nadie más revanchista que el ánimo que impulsó a Cambiemos en su constitución y en su gestión al frente del gobierno en estos últimos 4 años. Aquí están los hechos. Acá están las víctimas. Acá están los hechos descritos de manera tal que demuestran que esto fue un sistema. Que no fue solamente que un día Macri no durmió, se levantó y dijo tal o cual cosa, o dijo saquen a este juez o pongan al otro. Esto fue un sistema para colonizar al Poder Judicial, para meterle miedo a los que no se disciplinaban y para atacar a la oposición política y tratar de sacarla de la cancha del debate público para ponerlo en el lugar de la reprobación, de la corrupción, de todo lo horrible que puede uno imaginar. Este es un documento que hoy sale simplemente en página 12, no lo he visto en otros lugares, es un documento muy importante, lo pueden consultar a través de internet. Hoy es una nota en página 12, pero recuerden, dentro de unos meses, dentro de unos años, en algún momento, esto va a ser la base para que nunca más en la Argentina, un gobierno persiga a opositores, intente colonizar al Poder Judicial, no solamente con su color político, sino utilizarlo para quedarse en el poder, para perseguir a los que no piensan como él, para, al fin de cuentas, hacer una democracia para poquitos, del mismo modo que hicieron un PBI para poquitos. Que nunca más vuelva a pasar. Allí están los organismos de derechos humanos, en este caso, y las agrupaciones de abogados, de gente que sí realmente defiende el Poder Judicial, porque lo siente, porque cree en sus valores. Allí están los testimonios, insisto, para que nunca más esto vuelva a ocurrir en Argentina.